Un saludo a todos, hemos llegado con esta sección a la última parte, al último acto, al último momento de nuestro curso de Historia, Teoría y Paradigma de la Educación 1. Es el momento del examen final. Voy a leer las preguntas, comentarlas brevemente, de manera que sea lo más posible claro el trabajo que deben hacer. Es un trabajo de desarrollo, entonces ustedes tendrán un cuadernillo que tendrán que escribir, deberán dar sus respuestas. Les recomiendo que no se preocupen de ser demasiado sintéticos, digan todo lo que saben con relación a las preguntas, es decir, hagan el trabajo que siempre le aconsejamos hacer a nuestros alumnos, leer con detenimiento las preguntas y tratar de contestar diciendo todo lo que han aprendido, todo lo que parece importante del texto y del trabajo con el cual hemos seguido el curso. Se trata de contestar a 10 preguntas en forma de desarrollo. En la primera parte, como verán, se trata de 8 preguntas a las cuales deberán contestar a todas, y en la segunda parte hay un grupo de 3 preguntas del cual deberán contestar a 2. Las voy a leer y por cada pregunta voy a decir 1 o 2 palabras de manera que quede seguro el camino del desarrollo del examen final. Lo tienen allí, lo pueden mirar también ustedes, conteste a todas las preguntas. La primera es: ¿qué piensa usted de la actual crisis de la educación? Y si está de acuerdo con la visión expresada en el texto y en las lecturas propuestas. Aquí deben comentar lo que más le ha llamado la atención, lo que le ha parecido más importante de la primera sección que hemos tenido, que hablaba de la crisis de la educación. La segunda pregunta se refiere a la misma primera unidad, y la pregunta es si en su opinión es posible la integración y la interacción entre diferentes culturas, y le pedimos que haga referencia también a la lectura que han hecho con respecto del discurso del Papa Juan Pablo II, que si no me equivoco era del año 2004, pero lo tienen en su texto. La tercera pregunta se refiere al rol de la tradición en la dinámica educativa. Han tenido un importante texto y una lectura que habla de la tradición, la importancia de la tradición, cómo se debe vivir la tradición, por qué es importante que la propuesta educativa sea una propuesta para el joven, y no se trate de una situación en la cual no hay un sujeto claro, no hay un adulto, no hay una autoridad que propone. La cuarta pregunta se refiere a la importancia de la familia en la sociedad. Allí tienen numerosos textos que han leído, y la segunda parte de la pregunta se refiere a la explicación del principio de subsidiariedad. Aquí deberán explicar qué tipo de sociedad es aquella que queremos, en la cual los actores sociales, la sociedad, tengan un rol importante más allá del Estado, y que el Estado sepa respetar. La quinta pregunta es una pregunta que ya entra en mérito a la historia de la educación. Desde la quinta hasta la última son preguntas que se refieren al recorrido de historia de la educación que hemos hecho y de paradigma que hemos visto. La quinta se refiere a la revolución pedagógica de los sofistas, estamos hablando de la Grecia antigua, entender la importancia que tuvieron los sofistas y en este contexto la novedad de Sócrates. Creo que es una pregunta interesante y fácil. La sexta, establecer algunas características de diferencia entre la cultura griega y la cultura romana, la educación griega y la educación romana. Aquí también han podido trabajar y leer el texto. Pasamos así a la pregunta número 7, en la que se refiere a los grandes logros de la educación cristiana medieval, y la octava, cuáles fueron la fase de trabajo en el aula universitaria. Se refiere al texto que habla de la educación a la época de la universidad en el siglo sobre todo XII y XIII. La última parte, históricamente retrocedemos un poco, se refiere a las preguntas de la sección dedicada
a la historia de la educación antigua. En particular, las tres preguntas se refieren una al Egipto, a la función de la mujer en Egipto, la segunda a China y la tercera a la educación en India. De estas tres, las que se refieren a Egipto, China e India, deberán responder a dos, podrán escoger las dos que prefieren. Si le queda tiempo al final, podrán añadir la respuesta a la pregunta número 11 para completar su trabajo. Les deseo un buen trabajo, les recuerdo que evidentemente el trabajo lo debe hacer cada uno y que en la mesa podrán tener solo la hoja de preguntas, las hojas que les entregarán los profesores y sus presentes en aulas, su lápiz, su lapicero y su borrador y nada más, porque el trabajo debemos estar seguros que sea hecho por cada uno de ustedes. Háganlo con tranquilidad y después todos los cuadernillos, sus textos reunidos serán enviados a la sede central en Lima, donde nos daremos el trabajo de leerlo uno por uno y de hacer la evaluación final. Les recuerdo que la evaluación final es muy importante porque representa el 40% de la nota final. Buen trabajo.